En este sábado recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús propuso a la gente otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: «Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él?». Él les respondió: «Esto lo ha hecho algún enemigo». Los peones replicaron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?». «No», les dijo el dueño, «porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero». Palabra del Señor. La palabra de Dios es siempre una maravilla si se la sabe escuchar con atención y con amor, si se la sabe también relacionar con el todo. Eso es lo más difícil, te diría, ir percibiendo el todo sin olvidarnos de las partes, y también ir viendo en el todo cada partecita. Todo tiene que ver con todo, se dice, y en la palabra de Dios mucho más. Dios nunca puede contradecirse, pero hay que saber descubrir la verdad en cada texto y cómo esa verdad está conectada con otra verdad, y así de a poco vamos descubriendo que la verdad es orgánica, tiene vida, y que la gran verdad del Evangelio, que es el mismo Jesús, hay que asimilarla y aceptarla. Y cuando eso pasa nos toca la vida entera, no una parte, sino todo, porque también nosotros somos un todo. Eso intenté también de algún modo mostrarte con el hecho de que tenemos que aprender a descansar en Jesús, con esto del Evangelio del domingo pasado, porque cuando uno sabe descansar en Él, cuando uno sabe escuchar, cuando uno sabe reclinar la cabeza en su corazón, cuando uno sabe frenar un poco, tiene más capacidad de ver el todo de la verdad. En cambio, cuando uno anda disperso, corriendo por esta vida sin saber frenar, uno finalmente se queda con partecitas, con su propia verdad, que puede ser muy verdadera, pero no deja de ser muy chiquita con respecto a Jesús. Por eso en este sábado también descansemos en Jesús, aprendamos a frenar un poco y a darnos cuenta que necesitamos de Él para recuperar la paz del corazón y salir a hablar de Él con más fuerza, con más energía, en este mundo que parece un poco loco, pero en el que siempre está Jesús. Algo así aparece en la palabra de hoy, en algo del Evangelio. En el reino de los cielos hay de todo un poco. Al final prevalecerá el bien. Al final Dios separará cada cosa en su lugar. Al final de los tiempos, mientras tanto convivimos con la cizaña, con la maleza, que es la cizaña, y con el trigo, que es la planta buena. Y aunque nos creamos con la capacidad de distinguir y con las ganas de arrancarlo todo, Jesús nos enseña que eso no corresponde y que tenemos que saber esperar. Si andamos corriendo, si andamos sin descansar en Jesús, nos da gana a veces de arrancarlo todo, de que se elimine lo malo de un día para el otro, lo de afuera y lo de nuestro corazón. Sin embargo, cuando aprendemos a frenar, a descansar en Él, nos damos cuenta que hay cosas de nuestro corazón que por ahí nunca las erradicaremos, pero que podemos aprender a convivir con ellas. Y lo mismo con el mundo que nos rodea. No podemos acabar con el mal de todos lados, pero sí decir: bueno, yo sé mirarlo de otra manera y sé mirar también lo bueno. Los peones de la parábola de hoy son buenos, quieren hacer el bien, quieren hacer lo que haríamos vos y yo por ahí, avisarle al propietario que el campo se le llenó de malezas y al mismo tiempo ofrecerse para arrancar lo que no deja crecer las buenas plantas. Es la gran tentación llamada bajo apariencia de bien. Es el querer hacer algo que consideramos bueno, pero que en realidad
Dios todavía no lo quiere. Es la tentación del que corre, del que hace muchas cosas, pero se olvida de pensar y sentir como piensa el Señor. Por eso, para terminar la semana, es bueno que nos preguntemos, ¿qué es lo que Jesús prefiere? ¿Quieres que vayamos a arrancarla?, le preguntaron. Por lo menos le preguntaron. Nosotros le preguntamos a Jesús qué es lo que quiere verdaderamente. Aquel que elige la mejor parte de saber descansar en Jesús y dejarse invitar por Él para descansar un poco, es el que finalmente le preguntará a Jesús al corazón, ¿qué es lo que querés, Señor? Mostrame el camino. Si no, finalmente me dejo llevar por mis impulsos. Por eso, al final de la semana, volvamos a elegir el descansar en Jesús. Volvamos a elegir lo que Él prefiere y no lo que nosotros muchas veces haríamos. Es verdad que inmediatamente el trajín, el trabajo nos puede volver a pasar por encima, pero confiemos en que las decisiones que tomamos junto con Él son mucho mejores que las que tomamos solos. ¿Tenés alguna duda todavía? ¿Seguís creyendo que lo que vos pensás es más inteligente que lo que piensa nuestro Señor? Es verdad que cualquier ingeniero agrónomo se agarraría la cabeza con esta parábola, pero no tiene que ver con esto, no tiene que ver con la rentabilidad ni con el sacar el mejor provecho, tiene que ver con la ciencia del alma, que es distinta, con la ciencia de la gracia, por decirlo de alguna manera. Por eso es verdad que nadie que tiene una huerta se le ocurre dejar la maleza hasta el final, pero vuelvo a decir, es una comparación, pero que justamente nos quiere llevar a pensar que Dios no piensa como pensamos nosotros, que Dios no piensa utilitariamente, Dios no piensa que unos valen más y otros menos, sino que también piensa que todos valemos y que incluso aquellos que hacen el mal necesitan tiempo para cambiar y que finalmente llegará un tiempo en que Él se parará. Por eso pidámosle al Señor que nos ayude en este sábado a poder descansar en Él y a poder comprender un poco más su palabra, que nos vuelve a tocar el corazón, que nos vuelve a animar a estar con Él y a seguir caminando en este mundo que tiene mucha cizaña, que nuestro corazón también tiene mucha cizaña, pero al mismo tiempo que hay tanta cosa buena y que finalmente, tarde o temprano, triunfará el bien. Que tengamos un buen sábado y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.